comenzamos el culto, ¿no? Muy buenos días, el Señor les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, aquí estamos de un domingo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Gracias a Dios por una semana más que el Señor nos ha dado, nos ha guardado, nos ha librado y también con su mano poderosa nos ha sanado. Sean bienvenidos a nuestra iglesia, Tabernáculo de la Fe. Bienvenidos mis queridos hermanos, amigos que en esta mañana pues nos están viendo. Queremos comenzar leyendo la palabra de Dios. En primer libro de Crónicas, vamos a leer Crónicas 29, capítulo 29, versículo del 10 al 11. Amén. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 11. Sea bendito nuestro Señor, la oportunidad que Él nos da para alabar, exaltar y escuchar la palabra del Señor, la palabra que Él tiene para cada uno de sus hijos. Dice así la palabra de Dios, primer libro de Crónicas 29, del 10 al 11, dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias a Dios por la palabra leída en esta mañana. Bendijo David a nuestro Dios. Nosotros sus hijos en este día bendecimos a nuestro Padre Celestial también. Juntamente con todos mis hermanos, nuestros amigos que tal vez nos están viendo por Facebook, nos escuchan, bendecimos a nuestro Dios y damos gracias a nuestro Señor porque usted está compartiendo con nosotros la palabra de Dios y usted con nosotros está alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos mis queridos hermanos, nuestros amigos, que el Señor me los bendiga. Vamos a hacer una oración pidiendo a nuestro amado Salvador que nos bendiga en esta mañana y sobre todo que Él nos hable. Amén. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque se te ha placido, Señor, regalarnos un día más de vida, Señor, para exaltar, para bendecir, para adorar el nombre tuyo, Señor. Ese nombre, Padre, que nos da vida, ese nombre, Señor, bendito Padre, que nos consuela, nos alienta. Ese nombre que es sobre todo nombre, que día a día, Señor, está con nosotros. Aquel nombre que no nos desampara ni nos deja. Es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día y damos gracias a Dios por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque, Padre amado, sabemos que tú estás con nosotros todos los días. En todo momento, en cada circunstancia, tu mano poderosa está con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice la palabra, Señor. Bendice, Padre Celestial, nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor, muy profundamente, Padre. Y en esta mañana te pedimos que tú cubras cada necesidad, que tú hables, Señor, a cada corazón, Padre Celestial, que en este día quiere escuchar tu voz, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, te damos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Dios, bendícenos y llénanos de tu gloria y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos, mis hermanos. Les dejo con el pastor y vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Aquella palabra que sea viva, que sea eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Esa palabra que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. La paz del Señor Jesucristo sea en este día. Una vez más desde nuestro hogar, compartiendo la palabra. Es un día nuevo, el sol está brillando, siempre lo digo. El sol está alumbrando, el sol está generando vida, el sol está generando salud porque sus rayos tienen vitamina. Y de la misma forma en que el sol aparece cada día, la luz del Evangelio, la luz del amor del Señor Jesucristo, la luz de la presencia y la gloria de nuestro Salvador, está en cada uno de nosotros. Hermanos,
Estamos desde nuestro hogar, por recomendaciones médicas, no lo hicimos desde la iglesia y el próximo domingo ya estaremos en el templo. Entonces, mis amados hermanos, pero el tiempo es de Dios, el momento es de Dios y el Santo Espíritu de Dios siempre va a bendecir nuestras vidas donde quiera que nos encontremos y desde donde le alabemos y le adoremos. Lo importante es que como iglesia, el tabernáculo de la fe, estemos unidos en un mismo espíritu, con un mismo corazón, con un mismo anhelo, buscando siempre estar en el espíritu, firmes en Cristo Jesús y amándonos los unos a los otros. Amén. Mis amados hermanos, queremos hacer una oración en esta mañana, agradeciendo por la vida, agradeciendo por la salud. Queremos elevar una oración agradeciendo por todo lo que Dios nos da cada día, hermanos. Dios nos da cada día muchas y grandes bendiciones. Y esas grandes bendiciones son las que nos sostienen cada día. La vida es un regalo de Dios, la vida física. Pero nosotros tenemos un adicional más, que es la más importante. Tenemos nuestra vida espiritual. Una vida espiritual que es un regalo que proviene de Dios. Y es un regalo que lo recibimos por haber sido humildes a la revelación del Espíritu Santo de quién fue Jesús, quién es Jesús y lo que Jesús hará por nosotros. Entonces queremos orar por eso, queremos orar por todos nuestros hermanos que están ahí en sus casas, queremos orar por todas las personas que en su momento verán este video y queremos orar para que el Señor continúe fortaleciendo y bendiciendo vidas y sanándolas, hermanos. Hemos pasado crisis muy feas en esta semana, como el tema de la gente de las cárceles. Y yo siempre digo, la gente muere en su ley y está encerrada por causa de su desobediencia a Dios. Muchas de esas personas tuvieron la oportunidad de escuchar quién es Jesús, rechazaron a Jesús y prefirieron adherirse a grupos de maldad. Dentro de las cárceles hay pastores, dentro de las cárceles hay iglesias y donde quiera que estén las personas, Dios los busca. Y esas personas tienen que haber sido en su momento buscados por Dios a través del predicador de la cárcel, de los hermanos de la cárcel, pero prefirieron vivir su vida desde su óptica, desde su punto de vista. Y como dice la Escritura, el que a hierro mata, a hierro muere. Sin embargo, que Dios bendiga y consuele a los familiares, que sepan entender que Jesucristo es la respuesta a toda necesidad. Queremos orar por las personas que se encuentran batallando con su salud en el tema del COVID, hermanos. Tanta gente internada en hospitales, tantas familias viviendo dolores extremos, y que el Señor bendiga y fortalezca y permita salir. Entre ellos yo quiero levantar una oración por el pastor Yesier Carvajal, el pastor que en su momento inició su vida ministerial dentro de la Iglesia Tabernáculo de la Fe como un pastor asociado al pastor Lenín de Llanón. Él está internado juntamente con su esposa con COVID, creo que ya estaba entubado. Que Dios conceda la victoria a su vida y le permita salir de este cuadro de salud muy complicado y doloroso. Quiero agradecer por nuestra vida, hermanos. No hemos querido decirlo tan abiertamente, pero hoy lo quiero contar como testimonio. Hemos pasado un cuadro de COVID en nuestra familia. Nuestro hijo Esteban se contagió primero, después mi esposa, después yo. Hoy están contagiados Lorena, Sebastián y Cristina también, Sebastián y Cristina. Gracias a Dios no fue una carga viral muy fuerte y jamás el virus tocó nuestros pulmones, gracias al Señor. Más allá de fiebres, dolores de cuerpo, más allá de momentos de debilidad que se vive, son muy fuertes el tema de la fiebre, sub y baja, y el dolor del cuerpo, pero nuestra saturación, nuestro oxígeno ha ingresado perfectamente a los pulmones
y el cuadro no se agudizó y nuestros pulmones y respiración han estado en perfectas condiciones. ¿Qué puedo decir a Dios sino gracias, Señor? Gracias, porque fue toda la familia que nos contagiamos. Y eso siempre hemos dicho, es una verdad, es una realidad. No debemos de jugar con nuestra salud, debemos de cuidarnos, porque en cualquier momento y en cualquier error que podamos cometer, por ejemplo, nos sacamos la mascarilla para comer, ¿no? Y de pronto nos podemos contagiar si lo hicimos en la calle. Hermanos, es mejor cuidarnos, protegernos, obedecer y que Dios siempre nos bendiga como personas, como familia y como iglesia. Entonces, estamos desde nuestro hogar, vamos a hacer esta oración para luego entrar en el tema de la preciosa y santa palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, te agradecemos mucho por la vida, Señor. Gracias por tu preciosa presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nosotros cada día lo vivimos para ti. Así me gusta comparar mucho, Señor, la salida del sol, así como el sol sale cada día para generar vida, calor, salud. Tu presencia está con nosotros no solo las mañanas como el sol, sino aún en la noche, Señor. Tu presencia nos acompaña, tu presencia nos bendice, tu presencia nos fortalece, tu presencia nos llena de ti, Señor amado. Oh Dios, con tu presencia somos más que vencedores. Con tu presencia estamos seguros en Cristo Jesús. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, la perfecta obra que tu Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros y que día a día nos va enseñando la gran verdad, Señor, la gran verdad de tu cuidado, del cumplimiento de las promesas de tu palabra. Todo lo que en tu palabra dice es verdad, Señor. Es verdad, es verdad, es verdad, Señor amado. Y gracias porque tu fidelidad es con los que te buscan, te desean y te anhelan, Señor. Tú eres un Dios fiel para el mundo, pero el mundo no puede recibir tu fidelidad porque te da la espalda, Señor. Oramos por todos los familiares de aquellas personas que murieron en una cárcel y que aún están detenidos, Señor. Que esa gente a veces trata de justificar los errores de su familiar. Señor, que puedan ellos levantar su mirada al cielo y clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que pueda el Espíritu Santo, Señor, revelarles la salvación en Cristo Jesús, Señor. Bendiga a aquellos que están encerrados, Señor. Y en especial bendiga a los pastores de las cárceles, a los ministerios carcelarios, Señor. Que en esta etapa dolorosa puedan cumplir una mejor labor y tu Espíritu Santo los utilice para que esta gente pueda conocer que a pesar de estar en prisión, pueden tener un encuentro con el Salvador, Señor. Bendiga a todas esas personas. Señor, oramos, Padre, por nuestra patria querida. Bendiga el Ecuador, Señor. Bendiga, Señor. Sabemos que estamos pasando una etapa muy dura en esta enfermedad, Señor. No hay posibilidad de que en algún momento no nos contagiemos, Señor. Señor, permítanos, Dios, guardarnos. Guarde a su iglesia Tabernáculo de la Fe. Guarde a mis hermanos, Señor. No permita que este virus toque su cuerpo, Señor amado. No permita que este virus, Señor, pueda causar un problema doloroso en la familia, Señor. Bendiga al pastor Yesiel que está internado, Señor. Que su esposita, Señor, y él puedan salir de este cuadro doloroso y puedan volver a sus hogares y volver al púlpito a seguir compartiendo el evangelio precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, oramos por todas las familias que tienen pacientes, tienen familiares hospitalizados, Señor. En el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús, Señor, concédales la victoria en la salud, Señor, y traiga paz a sus vidas, Señor. Señor, te agradecemos por lo que hiciste con nosotros, Señor. Gracias porque estamos bien en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos glorificar tu nombre y reconocer que tú eres un Dios fiel, vivo y verdadero. Gracias por la victoria, Señor. Gracias por todo lo que inexplicablemente haces por cada uno de nosotros, Señor. Mil gracias, Señor, porque
aún nos tienes en esta tierra y nos quieres en esta tierra para continuar sirviéndote a ti en todo tiempo, adorándote a ti en todo tiempo y bendiciendo a tu iglesia en todo tiempo, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendiga su palabra en esta mañana y llénanos del conocimiento de ella y fortalezcanos con lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Queridos hermanos, les invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 39 al 40, al 41. Hechos 27, del 39 al 41. Voy a esperar un segundito para que usted lo busque y lo encuentre con tranquilidad. Hechos, capítulo 27, del 39 al 41. Dice así la Escritura: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiese, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Gracias, Señor. Amados hermanos, esta es una historia muy especial. Si usted lee el contexto, Pablo estaba siendo trasladado a Roma. Pablo estaba detenido, estaba preso por causa del Evangelio. Nosotros sabemos claramente que el apóstol Pablo pagó algunas prisiones o estuvo muchas veces en prisión, pero no por delincuente. Su delito ante los hombres era predicar el Evangelio. Y su gloria era estar preso, porque siempre que estuvo preso, él siempre tuvo una actitud de adorador, de agradecimiento a Dios, por el cumplimiento de la Escritura que por causa de su nombre sería perseguido, encarcelado, azotado. Y Pablo nunca renegó, sino más bien conocemos algunos hechos históricos de que cuando estuvo preso adoró al Señor, se salvó el carcelero de Filipo, cuando estuvieron en Filipo. También encontramos que cada que él estaba preso escribía las cartas. Muchas de las cartas que nosotros leemos fueron escritas en prisión, porque la prisión podía limitar su cuerpo físico, pero no su relación con el Espíritu Santo, y no su revelación del Espíritu Santo para escribir las cartas que habrían de ser la bendición, la ayuda y la dirección de la iglesia en todos los tiempos. Entonces Pablo estaba preso en Cesarea y estaba siendo conducido a Roma para que tenga el juicio en Roma. Y en esas travesías tuvieron muchas dificultades. El mar estaba bravo y había mucho peligro en alta mar. En el trayecto, si usted se lee todo el 27, iban muchas veces hasta descargando, botando ciertos productos aún necesarios, alimenticios, con tal de alivianar un poco el peso de la embarcación. Muchos ayunaron a sus dioses. Sin embargo, Pablo le fue revelado de que no habrían de morir, que la barca zozobraría, ¿no? Que la barca se destruiría, pero que ninguno iba a morir. Y llega ese momento en donde en la noche ya no sabían qué hacer, y ellos deciden soltar las anclas, botar las anclas, para que el barco tenga sea más liviano y pueda manejarse de mejor manera. Soltaron las velas y se dejaron a la deriva. Los marineros pensaron que estaban haciendo de forma correcta, pero lo único que hicieron es poner en mayor riesgo
y peligro todas las vidas. La embarcación encalló y se estaba partiendo en dos. Hermanos, el tema que yo quiero en esta mañana tratar es: no corte las anclas. Siempre el cristiano siempre estará expuesto a los peligros diarios, hermanos. La Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorar. Cómo devorarnos. Esto significa, él anda como león rugiente buscando cómo destruirnos. Nosotros somos un blanco para él diario. Siempre he enseñado y siempre lo diré, iglesia amada, Satanás no juega malo, él es malo. Satanás no juega perverso, él es perverso. Satanás siempre está buscando cómo destruir la vida de todo creyente, porque lo que menos desea es que lleguemos a ese punto maravilloso y culminante de vivir un día eternamente en la gloria con Jesucristo. Entonces, él siempre anda buscando cómo destruirnos. Ahora, en esa desesperación de los momentos angustiosos que podamos vivir, de los momentos difíciles que podamos vivir, en esa desesperación, nosotros somos como aquella embarcación de la época de Pablo, donde las anclas muchas veces, en vez de soltarlas para mantenernos firmes, no importando cuán dura y recia sea la tempestad, cuán dura y recia sean las olas de la maldad, nosotros tendemos a cortarlas y quedamos a la deriva y expuestos al mar que nos lleva de un lado a otro y menguando nuestra calidad de vida espiritual y menguando nuestra comunión con Dios. Mis amados hermanos, el navío en el cual Pablo iba como prisionero a Roma encalló porque los marineros decidieron soltar las anclas. Pablo les había dicho que no lo hagan, estaba advirtiendo que tengan tranquilidad. Sin embargo, ellos lo hicieron a su manera. Ahora, cuando yo pongo como título a este mensaje, no cortemos las anclas, es porque quiero hablar de 4 anclas importantes en la vida de un cristiano, o 4 tipologías de anclas que tenemos como cristianos. La primera es la fe. La fe es un ancla que nos mantiene firme en la presencia de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad de que se van a cumplir todas las promesas que Dios nos ha dado. Eso es la fe. La fe es la seguridad que tenemos los cristianos, aunque todo parezca adverso, aunque todo alrededor diga imposible. Pero cuando nosotros tenemos fe, sabemos que en el diccionario de Dios no existe la palabra imposible. Recuerda que el ángel le dijo a María cuando iba a concebir a Jesucristo en su vientre, dijo: para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. La fe es un ancla. El creyente cuya fe es pobre es como el hombre que empieza a perder la vista. Hermanos, qué terrible debe ser, ¿no?, el cuadro de una persona que empieza a perder la vista. Nosotros vemos este cuadro mucho en las personas que sufren de diabetes y siempre dicen que pueden empezar a perder la vista o un poco el oído, o sus riñones empiezan a no funcionar correctamente. Cuando la glucosa se le eleva, le empieza a afectar. Cuando la gente empieza a perder la vista, debe ser algo extremadamente desesperante. Debe ver nublado, debe empezar a golpearse porque no estaba acostumbrado a caminar sin ver o sin ver nítidamente. La fe, cuando se la pierde, es como que vamos perdiendo la vista. Ya no miramos las cosas eternas, como que las cosas eternas como son, con la seguridad y la confianza. La seguridad y la confianza de que lo que Cristo dijo se va a cumplir.
lo que en la palabra está profetizado se hará, de que Dios es nuestro guardador, que Dios nos cuida, que Dios nos protege. La fe es un ancla que nos mantiene mirando hacia el invisible. Moisés salió y cuando tuvo ese encuentro con Jesús en el monte, él dice la escritura que él estaba como mirando al invisible. Estaba como mirando al invisible. Él salió y empezó a caminar con todos los hebreos que salieron de Egipto. Y entre ellos no salieron solo los judíos. Juntamente con los judíos, los hebreos, salieron también los egipcios y gentes de otras naciones, que al mirar el poder de Dios y la forma en que fue derrotado el poderoso imperio egipcio, caminaron con ellos. Moisés caminaba mirando a Dios, confiando en Dios. Miraban alrededor, todo era un desierto, todo era arena. No había agua, no había alimentos, no había nada. Pero él confiaba en el Dios que los había sacado. Nosotros vemos, querida iglesia, que la gente empezó a reclamar y a mirar hacia atrás. Cuando dejamos de tener fe, miramos hacia atrás. Y empezamos a desear aquella vida sin Dios o aquella vida controlada por Satanás. Y empezamos a querer confiar en nuestras fuerzas y a nuestra manera. Los hebreos empezaron a pedir carne. En Egipto teníamos carne y aquí no tenemos. Dios tenía preparado el maná. Dios tenía preparadas las codornices. Dios tenía el control de todas las cosas. Pero Dios no iba a funcionar como ellos querían. Dios iba a funcionar como había propuesto hacerlo y bendecir a su pueblo. Así es la gente, iglesia querida. Así somos a veces aún los cristianos. En los momentos de crisis quitamos nuestra mirada de Dios y perdemos la vista de las cosas celestiales. El ancla de la fe no permite que nos movamos. Fe es creerle a Dios ciegamente. Fe es confiar en Dios ciegamente. Fe es no desesperarnos en medio de la crisis. Fe es saber que Dios tiene el control de todo. Fe es confiar que Dios tiene un mejor mañana para cada uno de nosotros. Eso es la fe. Si en cualquier momento difícil que podamos vivir, nosotros perdemos la fe, hemos perdido de vista a Dios. O hemos decidido desconfiar de Dios. Nunca escucha a Satanás. Nunca escucha a Satanás. Lo primero que busca Satanás es que usted y yo perdamos la fe. Cuando Satanás mintió a Eva, hizo que pierda la fe en lo que Dios había dicho. Cuando Adán escuchó a Eva, hizo que pierda la fe en las órdenes de Dios. Los hombres de fe se mantienen firmes, a pesar de que todo esté difícil alrededor. Moisés fue un hombre de fe. Abraham, el padre de la fe, claudicó en la fe. Cuando decidió no esperar el tiempo de Dios y tomar una decisión personal en base al consejo de su esposa. Nosotros sabemos lo que ha acontecido con el nacimiento de Ismael hasta el día de hoy. Árabes y judíos se odian entre sí. Pero tenemos casos como José. José, a pesar de todas las injusticias que vivió, a pesar de todos los momentos dolorosos que vivió, su fe estaba puesta en el Señor. Casos de Daniel, su fe estuvo puesta en el Señor. No importa, voy a morir, voy a ser botado en donde el foso de los leones, pero yo sé que mi Dios me guardará y me salvará. Y sabemos nosotros que Dios cerró el hocico, las fauces de estos animales. El horno de fuego para Sadrach, Mesach y Abednego. No pudieron consumir ni un cabello, a pesar de que lo calentaron 7 veces más, porque fueron hombres de fe. El momento y la dificultad era adversa. Todos decían, van a morir.
Todos decían, ustedes váyanse despidiendo de este planeta. Pero Dios dijo lo contrario. Hermanos, la fe, la falta de fe es perder de vista a Dios. Las personas que nos mantenemos en la fe sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Nunca entres en ansiedad. En estos momentos de dificultad que continúa viviendo nuestra patria, continuemos confiando en el Señor, esperando en el Señor, viviendo para el Señor. Con la fe podemos resistir las tormentas de las pruebas y los vientos de las tentaciones. Podemos resistir. La fe quita el miedo, hermanos. La fe quita el miedo. La fe nos empodera. La fe nos hace confiar de que el peligro es pequeño ante un Dios tan grande y maravilloso que controla el universo y esta tierra. La fe quita todo miedo y nos da la seguridad de caminar y confiar siempre en el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces es la primera ancla que jamás debemos cortar de nuestra embarcación. Nunca corte el ancla de la fe. Segundo, la oración es un ancla. Es un ancla, hermanos. El creyente que ora no naufraga en el mar de las pruebas. El creyente que ora no naufraga en el mar de las pruebas. El creyente que ora no naufraga en la inseguridad. El creyente que ora no naufraga en la desesperación. Hermanos, cuán hermoso es conversar con el Señor. Cuán hermoso es hablar con Dios. Mis amados hermanos, muchas personas a veces tenemos citas. Y de pronto nos preguntan, ¿a dónde te vas? Tengo una cita con un amigo o con una amiga. Entonces, nosotros vamos, pero decimos, pero regresarás temprano. Porque nosotros sabemos que la cita con un amigo muchas veces se prolonga, dice, no, voy a estar ahí una media horita, una horita con él. Pero a veces ahora se hace 4, 5, 6 horas. Y se pasa toda la tarde o el día con esa persona. Y cuando reaccionamos, se nos fue el día. ¿Por qué? Porque esa persona es agradable. Es nuestro amigo o familiar. Es una persona con la que nos gusta compartir y estar unidos. Oírnos y que nos escuchen. Esa persona es especial. Hermanos, ¿por qué a los cristianos nos cuesta conversar con Dios? ¿Por qué a los cristianos nos cuesta leer la Escritura cuando Dios está conversando con nosotros? En la oración yo converso con Dios. Cuando leo la palabra, Él me responde. ¿Por qué a los cristianos nos cuesta leer una porción de la palabra y meditar en ella? Cuando cortamos las anclas de la comunicación con Dios, que es la oración y la lectura de la palabra, entonces nos quedamos desprotegidos, hermano. Porque la palabra es vida. La palabra nos sostiene, nos bendice, nos lava, nos limpia. La Biblia dice, y ha sido lavado por la palabra. La palabra tiene poder. El Evangelio es poder para salvación a los que no creen. Y es poder de Dios para los que creemos. Porque nos sostiene, nos mantiene, hermanos. Nos mantiene con vida. ¿Cuántas veces leemos la Escritura? Y en esa lectura encontramos un versículo que uno dice, wow, gracias Señor, es lo que necesitaba escuchar. Y nos empodera, nos llena de esa gracia sobrenatural que nos hace sentir que Dios nos ama y nos da fuerza para seguir avanzando. Cuando los discípulos, recuerden que fueron sorprendidos por una tormenta en el mar, oraron. Jesús estaba en la barca. Mientras ellos estaban queriendo al principio solucionar las cosas en base a su conocimiento, a su experiencia, a sus propias
facultades. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta que no pudieron y levantaron una oración y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Ahí vino la respuesta. Jesús se puso en pie y calmó el mar, los vientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque decidieron abrir su boca y conversar con Dios, conversar con Jesús. Decidieron abrir su boca y decirle a Jesús: ayúdanos, auxílianos. Nunca corte el ancla de la oración. No te canses nunca de conversar con Dios. Nunca cortes el ancla de la lectura de la palabra. Porque cuando le hablamos a Dios en la oración, maravilloso, le estamos contando, le decimos que le amamos y todo. Pero cuando abrimos la Biblia, Él te dice que nos ama, que somos la niña de sus ojos, que no tengamos temor, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es el Dios sanador, que eres el Dios que nos da la victoria, que eres el Dios que nos bendice, que eres el Dios que nos sostiene. Entonces nosotros podemos mirar que Dios ha hecho grandes maravillas y que Dios continúa sosteniendo nuestras vidas. Iglesia amada, nunca corte el ancla de la fe, confíe en Dios ciegamente, aunque todo parezca adverso. Nunca corte el ancla de la oración y la lectura de la palabra, porque es el medio por el cual Dios nos ha dado para comunicarnos y hablar con Él. Y vamos a ver una más, ¿no? El ancla de la consagración o la santidad. No nos deja ahogar en las olas del pecado. Hay versículos muy conocidos que en la Escritura están plasmados para que logremos entender por el Espíritu. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Jesús es santo, santo, santo. Y si tenemos nuestra vida unida a Él, Él es el pámpano, nosotros la vid. El pámpano produce la vida en la vid y permite que demos buen fruto. Unidos a Cristo, tenemos la vida de Jesús. Pongámoslo en el término de la enseñanza de hoy. Unidos a la santidad de Jesús, nosotros somos santos. Hay un proverbio popular que dice que quien con lobo se junta, aullar aprende. Quien con Cristo camina, quien con Cristo dialoga, quien aprende de Cristo, que es santo, se vuelve santo. Consagra su vida al Señor, la dedica a honrarle, la dedica a honrarla, la dedica de tal manera que su vida busca parecerse cada día más al Señor Jesús, más al Señor Jesús. Decide parecerse más a Jesús cada día, más a Jesús cada día. Porque la santidad no nos deja ahogar en las olas del pecado. Puede golpear las olas del pecado contra la embarcación, contra nuestra vida. Tentaciones va a haber, pero la santidad nos llevará a decir no en el nombre de Jesús. Porque es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Es mejor agradar a Dios y no al diablo. Es mejor agradar a Dios, porque con Él mantengo una comunión, una relación y una vida especial. El mandamiento en el Antiguo Testamento, el mandamiento dicho aún por Jesús y luego ratificado por Pedro, si no me equivoco: sed santos, porque yo soy santo. Es un mandamiento olvidado. Yo tengo un libro cuyo título dice El mandamiento olvidado, por eso me lo compré, y cuando lo empecé a revisar era sed santos. Es un mandamiento vivir en santidad, vivir apartado para Dios. No ser un antisocial, no. Yo puedo ser amigo del hombre más perverso del mundo, pero no me voy a contaminar.
Yo puedo dialogar con Él y cada que esté con Él puedo decirle que Jesús le ama. Lo que Dios dice y quiere es que no nos contaminemos con el estilo de vida del pecador, sino que le contagiemos de la santidad de Dios. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. El creyente que es santo es como el marinero experimentado. Difícilmente su barca encalla, difícilmente su barca se estrella contra los arrecifes, porque él sabe por dónde conducir su vida, hermanos. La santidad no nos deja mover de nuestra posición. No nos deja mover de nuestra posición. La Biblia dice que debemos ser santos y debemos de esforzarnos por obedecer a Dios, honrar a Dios y vivir como Jesús. Vivir como Jesús. Al Padre le agrada que vivamos como Jesús. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo, usando la preciosa palabra. Entonces nuestra vida cada día se parece más a Jesús. Recordemos que los discípulos caminaron aproximadamente 3 años con Jesús y el momento de la prisión de Jesús, muchos decían, estos son uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenían las características de Cristo. Que la gente pueda decir en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, usted es Jesús. Usted es Jesús. Que nuestros hijos puedan mirar a Jesús en nuestra vida. Nuestra esposa, su esposo, pueda mirar a Jesús en usted. Para que podamos entender que somos diferentes, que Cristo nos ha dado una nueva vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por último, Jesús es un ancla. Jesús es un ancla. El ancla de la fe, nunca dude del Señor. El ancla de la oración y la lectura de la palabra. Podemos dialogar con Dios y Él nos responde a través de la palabra. El ancla de la santidad. Y cuarto y último, Jesús es el ancla. Dice un himno muy conocido, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Pero el término más lindo de este himno, Jesús es la roca, el ancla de mi fe. Cuando llegamos a Jesús, nosotros queremos permanecer en Jesús toda la vida. Que nuestra vida, como dicen Colosenses, esté escondida en Cristo. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es haber hecho de Cristo nuestra ancla. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi vida está escondida en Jesús. Querida iglesia, Cristo es una realidad maravillosa en nosotros. Extremadamente maravillosa. Amo a Jesús. Porque mi encuentro con Jesús cambió mi vida. Yo solté mi ancla en Cristo y no he querido nunca apartarme de Él. Si me pregunta, pastor, en algún momento de su vida, de sus 40 años de cristiano, ¿usted cortó el ancla de Jesús? Sí. Sí. Una etapa me descarrié 2 años. Fue la etapa más dolorosa. Y mi vida como una barca sin control, sin timonero, sin capitán que conducía, iba de tumbo en tumbo. Fue una etapa en que produje dolor a mi vida, produje dolor a mi esposa y a un mal ejemplo a mis hijos. ¿Por qué? Porque solté y corté el ancla de la comunión con Jesús. Ahora, ¿qué le digo?
Me encanta este versículo, mi vida está escondida en Cristo. Cuando uno se esconde atrás de una persona, es con la finalidad de que no le vean, sino que vean a la persona que está delante de usted. Yo siempre deseo, y lo que el Espíritu Santo nos dice es que escondamos nuestra vida en Jesús y cuando nos miren, miren a Cristo. Miren a Cristo y no que nos miren a nosotros. Porque cuando ven a Cristo, ven un hombre santo que tiene su vida en comunión perfecta con Él. Tenga al Señor como su ancla y su vida estará asegurada. El ancla y la embarcación están siempre unidas. Nosotros y Cristo debemos permanecer unidos siempre. Siempre. En esta etapa de nuestra vida, siempre nos ponemos a pensar lo que ha acontecido alrededor de las familias en esta crisis ya de un año, hermanos. Está terminando el mes de marzo hoy, el mes de febrero hoy. Y ya las noticias hablan de que hemos cumplido un año con los primeros casos de COVID. Mucha muerte, mucho dolor, mucha despedida sin un abrazo final. Todo esto pasó. Y quizás continúe pasando hasta que la ciencia logre controlar a través de las vacunas. Las vacunas son una gran bendición, porque son medicina preventiva. Pero mis amados hermanos, cuando nos toque ponernos, vamos a poner. Pero la vacuna no es una solución. Para el cuerpo sí, pero para el espíritu y el alma no. Solo Jesús es la respuesta. Y Dios desea que su iglesia, que usted y yo, permanezcamos firmes con nuestras 4 anclas bien colocadas, de tal manera que nunca nos apartemos de la presencia de Dios, que nunca perdamos del gozo de la salvación, la alegría de ser cristianos, nunca perdamos el gozo de la comunión con Dios, nunca la perdamos. Que nuestra vida permanezca firme en Jesús, hasta el día en que Él nos venga a buscar y llevarnos a la eternidad. El ancla de la fe, el ancla de la oración y la lectura de la palabra, el ancla de la santidad y el ancla de Jesús. Y nuestra vida estará segura en el Señor siempre. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Si usted en algún momento ha cortado una de estas anclas, pídale a Dios, Señor, restaura el ancla. O mejor, Señor, ayúdame a restaurar. Porque Dios nunca obliga a nadie a hacer las cosas. Pero Dios sí responde a la fe de las personas. Cuando la gente gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor se paraba, respondía y traía bendición. Es usted y yo los que sabemos en la condición que está nuestra vida. Es usted y yo el que tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a restaurar, dame las fuerzas para hacerlo. Y Dios entra en acción. Y quizás a usted ya no le toque hacer nada si no lo hace todo. Pero su petición abre el cielo a favor suyo. Nuestra petición abre el cielo a favor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos mucho por esta palabra que nos trae mucha dirección en nuestra vida. Señor, aumenta nuestra fe. Nosotros sabemos que la fe es un don tuyo y fue entregada de forma especial y sobrenatural en cada uno de nosotros.
Pero a medida que te vamos conociendo y tu palabra la vamos leyendo, ella va creciendo. Crece nuestra fe. Nuestra fe se convierte en una fe sana porque empieza a sacar toda la basura y las mentiras del diablo. Aumenta nuestra fe, Señor. Señor, aumenta nuestro amor por conversar contigo. Aumenta nuestro amor por leer tu palabra, para escucharte, para oírte, para recibir la respuesta. A veces nos matamos pidiéndote cosas o intercediendo por cosas, pero nunca nos detenemos a la Escritura para saber lo que tú nos vas a responder. Ayúdanos a restaurar el ancla de la oración y la lectura de la palabra, Señor, para que tú me oigas y para que tú me hables, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a consagrar nuestra vida, a vivir exclusivamente para ti, Señor. Ayúdanos a consagrar nuestra vida, a tener una vida de santidad, Señor. Una vida similar a la de tu Hijo Jesucristo. Una vida que pueda mostrar al mundo que Jesús tiene poder, que Jesús transforma y hace nueva todas las cosas, Señor. Y oramos, Señor, para que el ancla de Jesús es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que mi vida esté escondida en Cristo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a que solo nos miren a través de Jesús. Y a través de Jesús, por medio de la sangre del Cordero de Dios, nos verán limpios, santos y llenos de tu gracia y poder. Bendiga el tabernáculo de la fe y bendiga a toda persona que esté viendo y que en algún momento vea este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que les respondas a su corazón, que les respondas a su necesidad, que les concedas la victoria y les concedas las más grandes bendiciones, Señor. Gracias por el tabernáculo de la fe. Bendiga a nuestra amada iglesia. Bendiga a nuestros hermanos que están en casa. Bendiga a los hermanos que hasta hoy no pueden salir por su edad y otros también por su salud. Haga un milagro en sus cuerpos, Señor. Señor, arranque toda enfermedad. Se lo pido en el nombre de Jesús. Yo no soy quien para declarar salud sobre una persona, pero sí me has pedido que ore por la salud de esa persona. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, conforme a tu voluntad, será hecho, Señor. Bendiga la salud en el nombre de Jesús, conforme a su misericordia y su gracia, Señor. Porque usted es el Dios sanador, Señor. Yo soy su siervo, el que intercede, el sacerdote que intercede y pide que bendigas a todos los hermanos que en sus hogares están con una dolencia física y que necesitan una intervención divina. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu inmenso amor en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, iglesia querida, hoy estamos desde casa. Hoy no nos hemos podido reunir en el templo, pero no hemos dejado de tener nuestro culto como el que hemos tenido hoy. Y usted sabe que parte de nuestra adoración al Señor Jesucristo es apartar cada primer día de la semana nuestra ofrenda y nuestro diezmo para el sostenimiento de la casa del Señor. Hay compromisos que hay que cumplir. Yo ya en enero pagué con la tarjeta los impuestos. Ya están pagados los impuestos de todo el año. Que Dios nos ayude, amada iglesia, a sostener nuestra iglesia. Que Dios bendiga tu economía, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu negocio y que tú puedas seguir siendo fiel a nuestro Señor con tu ofrenda de amor, con tu diezmo de amor. Nada
es obligado. Es un mandamiento, pero Dios nunca obliga a nadie a obedecerle. Es nuestro corazón el que decide obedecer al Espíritu y contribuir para la casa. Si usted gusta hacer esta transferencia, la puede hacer en el canal o en la cuenta que está siempre colocada en el grupo de la iglesia, para que lo haga con libertad. Que tengan un lindo día y que Dios bendiga vuestra ofrenda. Que Dios te bendiga el fruto y el amor de tus manos. La paz del Señor Jesucristo sea con toda su iglesia, y el próximo domingo ya nos vemos en el templo. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga siempre. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos estaremos viendo también entre semana en los estudios bíblicos por Zoom y el domingo en nuestra amada iglesia. Un abrazo grande y Dios me los bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia querida. La paz del Señor y firmes en Cristo hasta la victoria siempre.